Melquisedec. Su nombre ya suena como una especie de encantamiento místico, surge de la nada en la Biblia, como un mago haciendo un truco de cartas, aparece, hace algo increíble y luego desaparece, sin pasado, sin futuro, solo un acto brillante en el escenario de la historia bíblica. ¿Quién era este hombre? ¿Cuál era su propósito? Buenas preguntas, amigo mío. La Biblia, normalmente tan atenta a las historias de fondo, permanece sorprendentemente vaga sobre Melquisedec. Uno se queda rascándose la cabeza, preguntándose sobre este misterioso personaje. Es como encontrar una puerta secreta en una casa antigua. Simplemente tenemos que saber qué hay detrás. El libro de Génesis presenta a Melquisedec durante una de las historias más famosas de la Biblia, el rescate de Lot por parte de Abraham. Imagínate, batallas, reyes, drama. Es una película taquillera en proceso. Y en medio de todo esto nos encontramos con Melquisedec. No está mal para alguien que solo tiene unas pocas líneas. Escena 2. Un rey y un sacerdote. Entonces, imagina la escena. El polvo, el sudor, las secuelas de una batalla brutal. Abraham regresa de una victoria significativa y ahí es cuando se encuentra con Melquisedec. Este no es un rey cualquiera. Melquisedec es identificado como el rey de Salem, probablemente Jerusalén, y sacerdote del Dios Altísimo. Un rey y un sacerdote es una combinación única, ¿no crees? ¿No te encuentras con un tipo así todos los días? Imaginen la escena, el polvo, el sudor, las secuelas de una batalla brutal. Abraham, de regreso de su victoria, se encuentra con este tal Melquisedec. Es como encontrarse con un chef de renombre en un restaurante de barrio. Inesperado, sí, pero despierta la curiosidad, ¿verdad? La Biblia nos dice que Melquisedec era el rey de Salem, que algunos expertos creen que era Jerusalén. Pero esperen, aún hay más. También se le describe como un sacerdote del Dios Altísimo. Eso sí que llama la atención, ¿no? ¿Un rey y un sacerdote? Este hombre lo tenía todo. Es una combinación inusual, lo que hace que Melquisedec sea aún más interesante. Era un guía espiritual, pero también una figura política importante. Imaginen al Dalai Lama reuniéndose con Winston Churchill con un toque de Indiana Jones para completar el cuadro. No te encuentras con un personaje así todos los días. La aparición de Melquisedec no es una simple casualidad, no es un personaje secundario. Está ahí por una razón, y es una razón importante. Bendice a Abraham en el nombre del Dios Altísimo, reconociendo la profunda fe del patriarca. No es un simple bien hecho. Es una poderosa bendición de un hombre claramente en sintonía con lo divino. Y entonces viene el verdadero enigma. Abraham, este gigante de la fe, este hombre elegido por Dios para engendrar una nación, hace algo inesperado. Le da a Melquisedec la 10ª parte de todo lo que posee. No estamos hablando de unas pocas monedas, es una parte importante de su riqueza, y Abraham no era conocido por ser un tonto. Entonces, ¿por qué hacer una ofrenda tan importante a este misterioso rey sacerdote? ¿Qué tenía Melquisedec que llevó a Abraham a mostrarle tal respeto? Es una pregunta que ha dejado perplejos a teólogos y eruditos durante siglos. Abróchense los cinturones, porque vamos a sumergirnos en un misterio tan fascinante como antiguo. Imaginen un mundo antes de Twitter, Instagram, incluso antes de TikTok. Impactante, lo sé. Este es el mundo antiguo, una época en la que las noticias viajaban más lento que un caracol en un tarro. Es una época de reyes y reinos, de batallas y baños de sangre. Y es en este mundo donde comienza nuestra historia, en medio de una auténtica disputa real. Abraham, nuestro protagonista, acaba de completar una audaz misión de rescate. Su sobrino, Lot, fue capturado en una lucha de poder entre un grupo de reyes enfrentados. Imaginen una especie de Juego de Tronos en la vida real, con menos incesto y más arena. Abraham, como un verdadero hombre de honor, reúne a sus hombres y se lanza a la batalla, derrotando a esos reyes traicioneros. Ahora, después de una buena batalla, pensarían que una barbacoa de celebración sería lo adecuado, y tendrían razón. Pero mientras Abraham celebra su victoria, un invitado inesperado se presenta a la fiesta. Pero no está allí para aguar la fiesta. Está allí para ofrecer algo mucho más intrigante. Está allí para ofrecer una bendición. Del polvo arremolinado y los ecos de la batalla que se desvanecen, emerge Melquisedec,
Que quede claro, no es un guerrero marcado por la batalla. Es una figura de autoridad serena, un hombre que inspira respeto sin necesidad de alzar la voz. Es un rey, el soberano de Salem, un lugar tan misterioso como el propio hombre. Pero esperen, hay más. Melquisedec no es solo un rey, también es sacerdote. Y no cualquier sacerdote, cuidado, sino un sacerdote del Dios Altísimo. Es como ser el director ejecutivo y el guía espiritual de una de las 500 empresas más importantes del mundo. Todo en uno. ¡Qué versatilidad! Esta doble función convierte a Melquisedec en un auténtico enigma. Camina por la fina línea que separa lo terrenal de lo divino, el poder de la sala del trono y la serenidad del templo. Es una paradoja viviente y, sinceramente, eso es lo que lo hace tan fascinante. Estamos ante dos figuras extraordinarias, Abraham, el patriarca guerrero, y Melquisedec, el rey sacerdote, frente a frente tras una batalla. La atmósfera es eléctrica, cargada con la fuerza de su presencia. Es como presenciar un encuentro de mentes entre, digamos, dos figuras históricas importantes. Churchill y Gandhi, quizás, o Einstein y Marie Curie. Melquisedec, en un gesto que resuena a través de la historia, alza las manos y bendice a Abraham. Esta no es una simple bendición superficial, un deseo de buena suerte para este pueblo elegido. Es una bendición profunda y sincera, un reconocimiento de la chispa divina que arde en Abraham. Abraham, un hombre que ha enfrentado la hambruna, ha huido de su tierra natal y ha combatido ejércitos, está visiblemente conmovido. Aquí hay un hombre que comprende el peso de su vocación, los desafíos y los triunfos que le esperan. Es un encuentro de almas, un momento de respeto mutuo forjado en el crisol del conflicto. Y aquí está lo interesante, el momento que tiene perplejos a teólogos e historiadores desde hace siglos. Abraham le da a Melquisedec la 10ª parte de todo lo que posee. Y no estamos hablando de unas pocas monedas. Es un rescate real, un gesto de inmensa generosidad y, me atrevo a decir, de sumisión. Piénsenlo. Abraham, este hombre hecho a sí mismo, este jefe guerrero, ofrece voluntariamente una parte enorme de su riqueza a este enigmático rey sacerdote. ¿Por qué? ¿Qué le impulsó a hacer eso? ¿Fue una señal de respeto por la autoridad espiritual de Melquisedec? ¿Un reconocimiento de su estatus real? ¿O era algo más, algo que habla de una realidad espiritual más profunda? Este acto, este diezmo, está en el corazón del misterio. Es un gesto que resuena a través del tiempo, provocando debates y especulaciones. Es un enigma envuelto en misterio, servido con una guarnición de historia antigua. Y francamente, eso es lo que hace que toda esta historia sea tan cautivadora. Bueno, hablemos un poco sobre esto de los diezmos. No se trata solo de una práctica religiosa arcaica que desapareció junto con las togas y las carreras de carros. En la época de Abraham, el diezmo era algo serio. Era como pagar impuestos, pero en lugar de financiar carreteras y puentes, se mantenía a la élite religiosa, los tipos encargados de mantener a los dioses de buen humor. Imagínenselo como una especie de extorsión espiritual, pero sin los chanchullos turbios ni las prácticas contables dudosas. Se entregaba una parte de los ingresos, generalmente una 10ª parte, a los sacerdotes, y ellos a cambio ofrecían sacrificios, decían oraciones y básicamente servían de intermediarios entre la gente y el jefe allá arriba. Así que no era una costumbre cualquiera que la gente seguía por aburrimiento. El diezmo estaba profundamente arraigado en su cultura, en su visión del mundo. Era una forma de reconocer que todo lo que tenían, sus cosechas, su ganado, incluso sus hijos, afortunadamente esa parte ya pasó de moda, eran en última instancia regalos de los dioses. El diezmo era una forma de mostrar gratitud, de reconocer que formaban parte de algo más grande que ellos mismos. Volvamos a Abraham y a su generoso regalo. ¿Era simplemente una cuestión de protocolo social? Como llevar una botella de vino a una cena, aunque uno sospeche que terminará acumulando polvo en su bodega. ¿Se estaba limitando Abraham a seguir las costumbres de la época, reconociendo el estatus sacerdotal de Melquisedec con una especie de agradecimiento financiero? Es posible, pero aquí está el problema. Abraham no era precisamente conocido por seguir ciegamente la tradición. Este hombre estaba dispuesto a hacer las maletas, a dejar su tierra y a vagar por el desierto por una voz en su cabeza. De acuerdo, era la voz de Dios, pero aún así. Era un espíritu libre, un hombre que asumía riesgos, un hombre que seguía su instinto, incluso cuando eso lo llevaba a terreno desconocido.
Así que el hecho de que diera tan libremente, tan espontáneamente a Melquisedec, sugiere que había algo más. No era solo una cuestión de etiqueta. Se trataba de reconocer algo más profundo, algo profundo en el hombre que tenía delante. No olvidemos quién era Abraham, el elegido, el padre de muchas naciones, el hombre elegido por Dios para fundar un linaje que cambiaría el mundo. Este Abraham no era cualquier persona, y no estaba acostumbrado a inclinarse ante nadie. Entonces, cuando Abraham, este gigante de la fe, le da la 10ª parte de todo lo que posee a Melquisedec, eso envía un mensaje bastante fuerte, ¿no creen? Es como si Amancio Ortega se presentara en una empresa tecnológica emergente y dijera: ¿saben qué? Creo en ustedes. Aquí tienen 1.000 millones de euros, vayan y creen algo extraordinario. Es un gesto que dice mucho sobre el estado mental de Abraham. Venía de una gran victoria, había salvado a su sobrino y probablemente se sentía bastante satisfecho de sí mismo. Pero entonces se encuentra con Melquisedec, este rey sacerdote que irradia un aura sobrenatural y algo en él cambia. Es como si reconociera una autoridad espiritual que trasciende los títulos y los logros terrenales. Una señal de jerarquía. ¿Reconoció Abraham un poder superior? Este acto de diezmo, por lo tanto, se convierte en mucho más que una simple transacción financiera. Es un acto de sumisión, un reconocimiento de una jerarquía espiritual que coloca a Melquisedec en un nivel superior incluso por encima de Abraham. Y aquí es donde las cosas se ponen realmente interesantes. Porque admitámoslo, Abraham es un personaje de suma importancia en la Biblia. Es el padre de la fe, el patriarca, aquel de quien proviene toda la tradición judeocristiana. Entonces, verlo reconocer a alguien más como espiritualmente superior es como ver a un campeón de boxeo de peso pesado ser noqueado en el primer asalto. Es inesperado, desconcertante, te deja perplejo. Algunos podrían decir que es una señal del estatus misterioso, casi mítico, de Melquisedec. Es como un Yoda espiritual, un ser de inmensa sabiduría y poder que opera a un nivel al que incluso alguien tan devoto como Abraham solo puede aspirar. El diezmo que sigue dando, su relevancia a través de los tiempos. ¿Y esto qué tiene que ver conmigo? Solo intento acabar el día sin derramarme el café en la camisa. Sin embargo, estas historias antiguas se cuelan en nuestras vidas modernas. La historia de Abraham y Melquisedec nos lleva a hacernos grandes preguntas. Preguntas sobre la autoridad, el respeto y la fe. Nos desafía a explorar la fe y la espiritualidad. Tal vez incluso podría inspirarnos a ser más generosos y a reconocer la bondad en los demás. En la clasificación de la santidad, ¿será Melquisedec el número 1? Tenemos a Abraham, la estrella de la fe, inclinándose y ofreciendo una buena parte de sus tesoros a este Melquisedec. Algo para atragantarse con el café, ¿verdad? ¿Significa esto que Melquisedec está más arriba en la escala espiritual que el propio Abraham? ¿Es como la Beyoncé de la Biblia, la estrella mientras todos los demás hacen los coros? Es una pregunta que ha provocado más debates teológicos que un concurso de preguntas en un bar un viernes por la noche. Algunos piensan que es obvio. Melquisedec, con su combinación de rey y sacerdote y esa aura misteriosa, debe ser aún más importante que Abraham. Es como el padrino de la fe, repartiendo bendiciones a diestro y siniestro, pero otros piensan que no es tan simple. Dicen, un momento, dar una 10ª parte de tus ovejas a alguien no lo convierte en el papa. Argumentan que Abraham simplemente estaba mostrando respeto a un hermano de fe, reconociendo la autoridad sacerdotal de Melquisedec sin ponerlo en un pedestal más alto que la Torre de Pisa. El gran debate. Los teólogos contra los aficionados a la teología. No soy teólogo, ¿saben? Soy más del tipo que lee la Biblia con una taza de té y algunas galletas. Pero incluso yo puedo entender que toda esta historia de Melquisedec es un poco confusa. Es como intentar resolver un cubo de Rubik después de unas cervezas en el bar. Intrigante, pero al final frustrante. Los teólogos, esas mentes brillantes que dedican su vida a desentrañar los nudos bíblicos, lo han estado estudiando durante siglos. Han escrito suficientes libros sobre el tema como para llenar la biblioteca de Alejandría, cada uno con una interpretación diferente, un punto de vista diferente sobre el misterio. Es como ver a un grupo de comentaristas deportivos debatiendo apasionadamente sobre un penalti polémico. Cada uno tiene su opinión, su interpretación de las reglas, pero nadie se pone de acuerdo en una respuesta definitiva. ¿Y saben qué?
Creo que eso es lo bonito de todo esto. Jesús, el remix definitivo de Melquisedec. Y justo cuando pensabas que las cosas no podían ponerse más interesantes, llega el Nuevo Testamento para cambiar las reglas del juego. Resulta que Melquisedec hace una aparición sorpresa en la historia de Jesús. Sí, el rey sacerdote de una época remota es mencionado en momentos importantes, nada menos. La epístola a los Hebreos establece un paralelismo entre Melquisedec y Jesús, sugiriendo que Jesús es, en cierto modo, la máxima expresión del sacerdocio de Melquisedec. Él es el rey y sacerdote por excelencia, aquel que cierra la brecha entre Dios y la humanidad de una vez por todas. Es como si Melquisedec fuera un prototipo, un borrador, y Jesús el producto final, la versión elegante y actualizada que supera con creces a todo lo demás. Es algo que te deja sin aliento, pero en el buen sentido, como cuando te bajas de una montaña rusa después de un emocionante viaje. ¿Una jerarquía de santidad? Suena un poco a pájaro raro, ¿verdad? Esta idea de un orden espiritual jerárquico, con algunas personas más cerca de Dios que otras, puede resultar un poco incómoda. Es un poco elitista, como un salón VIP celestial al que solo pueden entrar los más santos entre los santos. ¿Pero saben qué? Creo que hay otra forma de verlo. En lugar de verla como una jerarquía rígida, podemos verla como una celebración de la diversidad de fe, de las diferentes maneras en que las personas se conectan con lo divino. Es como un enorme buffet espiritual, con algo para todos los gustos, sin importar en qué punto del camino de la fe se encuentre cada uno. Melquisedec, en este sentido, representa un sabor diferente de la fe, un camino menos transitado. Es un recordatorio de que siempre hay más que aprender, misterios aún más profundos que explorar, y que a veces las mejores ideas provienen de las fuentes más inesperadas. ¿Cuál es la moraleja de toda esta saga de Melquisedec? Bueno, para empezar, nos recuerda que incluso los más devotos, los más fieles de entre nosotros, pueden beneficiarse de una buena dosis de humildad. Abraham, el padre de las naciones, no tuvo miedo de reconocer la autoridad espiritual de otra persona, de reconocer que no tenía todas las respuestas. ¿Y saben qué? Es una lección que todos podemos aprender. En un mundo que a menudo recompensa la arrogancia y la autosuficiencia, hay algo refrescante, incluso revolucionario, en admitir que no lo sabemos todo, que podemos aprender de los demás, incluso de aquellos que podrían parecernos diferentes o extraños. Así que la próxima vez que se sientan demasiado seguros de sí mismos, demasiado convencidos de su propia rectitud, recuerden a Melquisedec, el misterioso rey sacerdote que salió de la nada, que le enseñó incluso al padre de la fe una cosa o dos sobre la humildad y el temor reverencial. Podría cambiar su punto de vista y, quién sabe, incluso podría convertirlos en seres humanos un poco más tolerables. Ahí lo tienen, amigos, la historia de Melquisedec. Hemos atravesado el equivalente bíblico de una carrera de Fórmula 1, giros inesperados, curvas cerradas y alguna que otra parada en boxes por el camino. ¿Pero hemos cruzado realmente la línea de meta? ¿O nos encontramos con más preguntas que respuestas? Francamente, creo que ese es precisamente el objetivo. Melquisedec no es un enigma histórico por resolver, del tipo ¿quién se ha comido la última galleta? Es más como un Kwansen, esos enigmas que los monjes budistas usan para hacerte pensar y cuestionar todo lo que creías saber. Aparece en la Biblia como un conejo saliendo de una chistera, hace su acto y luego desaparece en una nube de humo. Nos quedamos rascándonos la cabeza, preguntándonos cuáles eran sus orígenes, su propósito, su marca favorita de aceite para barba. ¿Y saben qué? Está bien así. A veces, los mayores misterios son los que nos dejan perplejos. Vivimos en un mundo obsesionado con las respuestas, con tener una explicación para todo. ¿Tienes una pregunta? Búscala en Google. ¿Quieres saber qué ha desayunado tu ex? Espíalo en Instagram. Pero la historia de Melquisedec nos recuerda que hay cosas que es mejor dejar sin explorar, como ese olor extraño que sale de la bolsa de deporte de tu amigo. Hay cierta belleza en lo desconocido, en los misterios que escapan a nuestra comprensión. Es como mirar un cielo estrellado y darte cuenta de la inmensidad del universo, de la posibilidad de vida más allá de nuestra pequeña planeta azul. ¿Te hace sentir pequeño? Sí,
pero también extrañamente eufórico. Melquisedec, con su sonrisa enigmática y su aire de rey sacerdote, encarna esa sensación de asombro. Nos recuerda que es normal no tener todas las respuestas, que a veces las mayores aventuras comienzan donde el mapa termina y lo desconocido nos llama. Quizás se estén preguntando, Jeremy, querido amigo, todo esto está muy bien en teoría, pero en la práctica, ¿cómo me ayuda este tal Melquisedec en mi día a día entre el trabajo, las facturas y la búsqueda de una buena taza de té? Una pregunta totalmente válida. Todos estamos en un viaje, cada uno a nuestra manera, intentando encontrarle sentido a esto que llamamos vida. Tenemos momentos de reflexión silenciosa, esos sentimientos profundos. Se trata de abrazar el viaje con todos sus imprevistos. Nuestra brújula interior siempre está ahí para guiarnos hacia nuestra propia comprensión de lo divino. Padre Celestial, nos presentamos ante ti con admiración por tu eterna sabiduría y por los misterios revelados a través de tu palabra. Al reflexionar sobre Melquisedec, sacerdote y rey, figura de justicia y paz, buscamos comprensión y unidad. Abre nuestros corazones a las verdades que trascienden las tradiciones y nos revelan tu plan divino. Enséñanos a caminar en justicia, guiados por tu espíritu, y a abrazar el llamado universal a adorarte en espíritu y en verdad. Que nuestras vidas reflejen la paz y la justicia que deseas para toda la creación. En tu santo nombre, oramos. Amén. Gracias por acompañarnos en este viaje a través de la fascinante historia de Melquisedec. Si disfrutaron de esta exploración y desean profundizar en los vínculos entre las religiones, no olviden dar me gusta, suscribirse y compartir sus reflexiones en los comentarios. Sigamos descubriendo los hilos que nos unen. Nos vemos en el próximo vídeo.